Gracias. Buenos días, señor presidente. Soy Erika González de Sin Línea MX. Recientemente a un grupo de personas se les ocurrió la idea de que, deteniendo el desarrollo de los proyectos de infraestructura, se podría usar el dinero destinado a ellos en la compra de vacunas y el combate a la pandemia. Existe también otra propuesta con la idea de que se podría contar con más dinero para este fin si se estableciera un impuesto a la riqueza. Sabemos que la primera idea traería más inconvenientes que beneficios, pero en relación a la segunda, ¿qué probabilidad existe de que se lleve a cabo una reforma fiscal por medio de la cual los que más tienen aporten más dinero para el fondo de contingencia que nos permite enfrentar esta y otras calamidades futuras? Pues miren, la mejor manera de tener presupuesto es combatiendo la corrupción. La corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se recupera, porque es mucho lo que se iba por el caño de la corrupción. Entonces, no hay necesidad de suspender obras para comprar las vacunas, se tiene dinero para la compra de las vacunas y para hacer las obras, porque no se permite la corrupción. Nos hemos ahorrado, por no permitir la corrupción, más de 1 billón de pesos. Eso es lo que yo calculo que nos hemos ahorrado en el tiempo que llevamos en el gobierno. Tampoco hace falta aumentar los impuestos o crear impuestos nuevos. Nada más es cosa de no permitir la corrupción. Ahora está en debate lo de la iniciativa que envié al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que la querían desaparecer para favorecer a empresas particulares, sobre todo extranjeras, corruptas. Imagínense cuánto nos vamos a ahorrar si se dejan de entregar subsidios a estas empresas extranjeras. A Iberdrola, por ejemplo, que se le entregan subsidios, no solo se le compra caro. La Comisión Federal, por los contratos que se establecieron antes, le compra a estas empresas la energía eléctrica a precios elevados, sino además se les subsidia. Entonces, al aprobarse esa reforma legal, nos vamos a ahorrar mucho dinero. ¿Y qué podemos garantizar con ese ahorro? Pues que no nos cueste más la luz a los consumidores, que no aumente el precio de la luz, mínimo. Entonces, sí es un buen negocio público acabar con la corrupción. Hablábamos hace poco de los reclusorios.
que construyeron 8 reclusorios que tenemos que pagar cada año 16,000 millones de pesos a las empresas que recibieron las concesiones, los contratos para construir estos reclusorios. Entonces se les tiene que estar pagando cada año 16,000 millones de pesos, aun cuando no estén ocupados los reclusorios. Estaban, cuando llegamos, ocupados en un 20% y había que pagar por el 100%, a razón de 3,500 pesos diarios por recluso. ¿Quiénes son los que hicieron este negocio? Todos vinculados al poder, todos muy influyentes. Familiares de los políticos más encumbrados. Entonces estamos revisando de sus contratos. Ya les manifesté a la secretaria de Seguridad Pública y al consejero jurídico, mínimo tiene que haber un descuento del 20%. O sea, ahí necesitamos ahorrarnos 3,000 millones al año, mínimo. Imagínense 3,000 millones al año. Cuando hablamos de 16,000 millones, que eso es lo que se tiene que pagar, es la mitad de lo que cuesta comprar 140 millones de dosis para vacunar al pueblo de México. Entonces, el problema es la corrupción. La corrupción, Andrés Manuel, eso es lo que tengo muy claro. Cuando estuvo en campaña Clinton, acuñó esa frase, o se le atribuye, de que dijo: la economía, y utilizo otra palabra que no voy a repetir, la economía. Yo tengo muy claro, la corrupción, Andrés Manuel, la corrupción es una fuente para el financiamiento del desarrollo de México, importantísima. Entonces, vamos a seguir adelante. Nos alcanza para las vacunas, no tenemos que cancelar obras, es cuestión de continuar limpiando de corrupción el gobierno. Es que no se midieron, atracaron, pero como nunca en la historia, en el periodo neoliberal, nunca en la historia de México habían robado tanto los políticos y los llamados hombres de negocio como en los 36 años
de imposición de la política económica llamada neoliberal. Neoliberalismo que es en México sinónimo de neoporfirismo, fue exactamente lo mismo, es una calca. Por eso también son deshonestos en lo intelectual, hablando del nuevo paradigma, cuando es un modelo viejo que se impuso en México y que nos llevó a la revolución, porque Porfirio Díaz hizo exactamente lo mismo, o estos siguieron la política porfirista de entregar a particulares los bienes públicos. Porfirio Díaz entregó la tierra, entregó las aguas, entregó el petróleo, los ferrocarriles, las minas. ¿Qué hicieron estos? Exactamente lo mismo. Entonces, ya no podemos nosotros continuar con esa política en beneficio de una minoría, aun cuando no les guste. Inclusive hay que convencerlos, persuadirlos de que esa política no es buena para nadie, ni para ellos mismos. ¿Qué es lo que genera esa política? No solo pobreza y desigualdad, también profundos resentimientos sociales. Entonces, ¿cómo se vive en un país donde se aplica esa política de saqueo, de atraco, de lucro, de beneficio para una minoría, dándole la espalda al pueblo, a los dolores de la humanidad? ¿Cómo se vive? Pues con miedo, con temor, con guardaespaldas, con carros blindados. Y eso no es vida. No hay cosa más preciada que la libertad, que poder caminar por las calles libres. Entonces, si logramos una sociedad mejor, sin estas monstruosas diferencias, desigualdades, donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable, si vamos hacia un país, si seguimos caminando para lograr que haya justicia, que todos tengamos oportunidades de salir adelante, si se regresa a lo que hubo en México en un tiempo, que se le conoce como movilidad social, que es un concepto de la sociología, que consiste en que el hijo del campesino, del obrero, del comerciante, puede, con el trabajo, con el estudio, ascender en la escala social. Si logramos eso, ya, como se dice coloquialmente, ya la hicimos. Pero eso fue lo que se interrumpió. Llegó el momento en que ya no se podía progresar en el país. Para poder salir adelante había que abandonar México
Por eso la migración, o lo más lamentable, ¿no?, tomar el camino de las conductas antisociales, porque se cerraron las puertas, se impidió esa movilidad social. Entonces, nuestra aspiración es, vamos a acabar con la corrupción, porque eso nos va a permitir que haya movilidad social y que de manera honrada, sin caer en la ilegalidad, podamos salir adelante, todos. Y nada de que, como también quisieron los neoliberales establecerlo, el dicho según el cual el que nace pobre va a morir pobre. No, eso es inaceptable. O desde que el mundo es mundo, ¿sí?, hay ricos y hay pobres, y confórmate. Esa es tu suerte, así te tocó vivir. No. Ese es el concepto conservador. No, se puede salir adelante. Claro, para eso, pues, tiene que haber acceso a la educación para todos, y al bienestar, y al trabajo, y a un salario justo. Y todo eso es posible en nuestro país, porque afortunadamente México es un país con muchos recursos naturales, con muchas riquezas, a pesar de que nos han saqueado por siglos. Y vivimos en una circunstancia también muy favorable. ¿Cómo se va a consolidar económicamente América del Norte con relación al avance de otras regiones, de Asia, por ejemplo? ¿Cómo se consolida esta región? Pues con México, con nuestro país. México es la bujía para el desarrollo, para el crecimiento económico de América del Norte. Si no es por México, pues ¿qué va a seguir sucediendo? ¿Cómo se debe de visualizar el futuro de la economía mundial? Pues va a seguir creciendo la presencia económica de Asia, en particular de China, y va a seguir cayendo la participación económica en América del Norte, en particular en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se consolida económicamente la región? Con México. ¿Qué es lo que tiene México que no tienen los otros dos países que son nuestros socios económicos y comerciales? Tiene una fuerza de trabajo joven, además inteligente, responsable, creativa. Eso es importante. ¿Cómo se produce la riqueza? Pues sí, se requiere el capital, se requiere el buen manejo empresarial,
pero no se podría, aún con la automatización, con la robótica, producir riqueza sin el trabajo de los obreros, de las personas, mujeres y hombres. Entonces, agréguenle de que todavía se tiene una población joven en el país, a diferencia de otros países. Entonces, el trabajo es una posibilidad para el engrandecimiento de México, el trabajo de los mexicanos, como se está demostrando. Imagínense que los paisanos migrantes nos envían, no voy a dejar de decirlo, más de 40,000 millones de dólares. Es la principal fuente de ingresos que tiene el país. Y eso es fruto del trabajo de los mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que procurar? Que no haya corrupción. O sea, a tu pregunta, no hace falta cancelar obras que al contrario generan empleos, no hace falta aumentar los impuestos. Fíjense que cuando nosotros estudiábamos en la universidad, en la Facultad de Ciencia Política, pues se hablaba mucho y en las clases se enseñaba de que se acumulaba el capital porque se producía la explotación de el trabajador, porque el dueño de los medios de producción, el burgués, se quedaba con la plusvalía, no pagaba bien los salarios, explotaba a los trabajadores y así se acumulaba la riqueza. Eso fue lo que se enseñó durante mucho tiempo y es una teoría válida, pero que no aplica del todo en el caso de México, porque en nuestro país la acumulación de capital no se dio necesariamente por la explotación de el burgués o del patrón al trabajador. La acumulación de capital en México se dio por la corrupción. Porque se llegaba al poder y se hacían negocios jugosos al amparo del poder público. Entonces podía venir una persona, ser originaria de un pueblo, pero empezaba a hacer política y terminaba como banquero o como potentado. Pero esto tampoco es nuevo, se acrecentó en la última etapa, en el periodo neoliberal, pero ya lo registra el finado Carlos Fuentes en su extraordinaria novela La región más transparente.
habla de cómo un revolucionario del norte llega a la Ciudad de México y empieza a contar con información privilegiada acerca de cómo se iba a ampliar la ciudad, cómo se iban a hacer las avenidas nuevas en la ciudad. Y empieza con esa información a comprar terrenos y a especular todo lo que es la especulación inmobiliaria, que en el caso de la ciudad se da mucho. Y así este revolucionario se vuelve un gran empresario y luego banquero. Sobre eso trata la novela de Fuentes. Pues es lo mismo, no es hacer a un lado el marxismo, es decir, no es válido lo de la lucha de clases o lo de la acumulación del capital o lo de la plusvalía, no, sino que el caso de México es algo especial. Y hace 2 días aquí comentábamos que nunca se atendió así. De los pocos escritores que se ocuparon del tema, pues don Jesús Silva Gerso, pero el abuelo del actual, así, aclararlo bien, decía don Jesús Silva Gerso, él había estado cuando el general Cárdenas llevó a cabo la expropiación petrolera y decía que la política se había convertido en uno de los más lucrativos negocios. Estamos hablando de los años 40. Decía, y el peor de los males es que los corruptos, los políticos corruptos, no pierden ni siquiera su respetabilidad. También por ese tiempo, don Daniel Cosío Villegas escribió un buen ensayo que se llama La crisis de México. Es un texto extraordinario, también por los años 40. Y decía ya don Daniel que lo que había tronchado, así, con esas palabras, la vida pública en la revolución era sin duda el predominio de la corrupción, pero muy pocos. Luego se olvidó el tema y hubo como un pacto de silencio, ni en el discurso, ni en los medios menos. Los medios fueron tomados precisamente para fomentar la corrupción y garantizar impunidad. No todos, desde luego, no se puede generalizar. Pero pues es muy interesante el tema.